¿Qué tal todos? Nuevamente un gusto saludarlos. Vamos a estar haciendo este pequeño breve video introductorio al bloque 7 o apartado 7 que se titula Filosofía de la Educación, Perspectiva Latinoamericana, Europea y mexicana. Y bien, para este bloque vamos a realizar algunas lecturas, ya dejando a un lado a Foulad y a Guillermo de Hoyos y a Henry Manroux sobre historia de la educación. Dejando a un lado a estos autores, vamos a considerar ahora las perspectivas modernas que se tiene para explicar lo que es el horizonte educativo y su fenómeno en la actualidad. Y bueno, sin más, vamos a mencionar el primero, Paulo Freire. Con Paulo Freire estaremos revisando su propuesta dentro de una filosofía libertaria donde la pedagogía termina explicando la necesidad de mantener este horizonte de libertad en la educación que va más allá de las ligaduras o ataduras del sistema económico capitalista o que ve la educación como un objeto mercantilista de usura. Entonces, Paulo Freire va a introyectar toda una epistemología que viene con un carácter racional en la filosofía moderna para ayudarnos a entender la necesidad de una pedagogía libertaria. Cabe reconocer que de las lecturas de Foulad, especialmente de su libro Filosofías de la Educación, cuando hablamos de las dimensiones educativas, estamos formulando un metalenguaje que permite hacer de esta propuesta una disciplina científica. Paulo Freire entonces nos está aportando una disciplina científica filosófica que nos permite entender el lenguaje de la educación desde una perspectiva moderna, desde la actualidad y desde los problemas que se suscitan hoy en día. Y luego tenemos también al norteamericano John Dewey, que va a introyectar toda su filosofía pragmatista que viene desde la corriente racionalista de la filosofía moderna y que va a debatir con los grandes idealistas como es Kant, como son algunos pensadores subsecuentes a él, y al mismo tiempo nos va a permitir debatir con estos filósofos modernos que todavía están dentro de la filosofía moderna, como es Nietzsche, como es Kierkegaard, como es algunos de estos pensadores, y poder decir por qué el horizonte de la filosofía pragmática ha llevado a la mentalidad racional a un callejón posmoderno o de ciertos matices unívocos o equívocos en el pensamiento humano. Entonces es importante entender cómo esta propuesta latinoamericana, norteamericana, nos ha diseñado el horizonte político y el horizonte geográfico de la actualidad hoy en día. Vemos como nosotros la educación, por ejemplo, en el horizonte de la ingeniería o de las técnicas, cómo son aquellas herramientas que están sobrepuestas a la humanización o a la estructura humana, de tal manera que privilegian la productividad y la ganancia económica sobre la verdadera esencia y naturaleza del ser humano. El carácter factible o pragmático de la educación se ve entonces en todas las disciplinas sociales, en todas las actividades sociales que ejercemos hoy en día. Por eso es importante entender esta postura pedagógica filosófica. Luego también vamos a revisar una lectura del mexicano Mauricio Bichot, donde va a buscar el equilibrio, la reconfiguración desde una interpretación analógica en la educación, especialmente en México, alejándonos de lo que es el horizonte unívoco, equívoco que venía proporcionando los pensadores modernos en la filosofía moderna. Y bueno, esta balanza, este equilibrio, nos va a permitir retomar el horizonte de la filosofía en México y al mismo tiempo volver a dialogar con las disciplinas científicas que se necesitan para que nuestra educación no solamente sea productiva, eficiente, pragmática, sino netamente humana nuevamente.
Y luego, por último, tenemos la lectura de Iván Illich, quien nos hace reivindicar la necesidad de esta humanización, analizando al hombre epimeteico como un producto de la sociedad, como la educación aquella que lleva al ser humano a estar posterior a su verdadera necesidad de humanización, de formación y de integración de la persona. Y ahí es donde se vuelven a retomar estas dimensiones valorativas que mencionaba Foulad sobre el carácter vertebrado de la filosofía, su carácter, su dimensión axiológica, su dimensión antropológica, su dimensión teleológica y su dimensión deontológica. Entonces, volvemos a retomar estos aspectos y los volvemos a formar en un planteamiento de una filosofía educacional que sí permite la posibilidad de una formación, sí permite la realidad de una madurez humana y a la vez permite la trascendencia del sujeto, aún teniendo sus valores, sus creencias y sus limitantes físicas o biológicas. Es importante entonces no olvidar que los pensadores modernos nos dieron una pauta importante, incluyendo Marx, incluyendo el existencialismo, puesto que ellos integran lo último de la filosofía y la psicología que habían introyectado desde Freud, desde Nietzsche, desde el materialismo utópico de Marx, desde el mismo existencialismo como un carácter nihilista o como un carácter de existencia que podía coartar la verdadera trascendencia del ser humano, y volverlo a retomar con las actuales posturas que permiten de plantear un nuevo horizonte del crecimiento humano. Y estas riquezas es lo que vamos a agradecer, vamos a retomar para que nuestra filosofía educacional tenga un nuevo auge, como lo menciona Beuchot en su texto que vamos a estar analizando. Y bueno, es un fragmento el que les estaré pasando y estaremos revisando entonces este apartado. Y bueno, esa sería una propuesta no solo de solución, sino también de apertura al diálogo para entender la necesidad de reconfigurar y no solamente interpretar. La interpretación nos lleva a entender qué sucede, pero la acción reconfigurativa en el trabajo, en la praxis, en la práctica docente, en la práctica pedagógica y filosófica, nos lleva a retomar la solución para la construcción de nuestra sociedad y un mejor desarrollo profesional que tanto necesitamos. Y bueno, con este último bloque introductorio tenemos estas últimas lecturas y tenemos el trabajo final, el cual hay que estar entregando en el bloque 7 y 8, que son los que estamos revisando. Y bueno, aquí estaremos entregando también en los últimos trabajos, estaremos pasando la etapa de vacaciones y estaremos revisando el trabajo para entregar la calificación final. Entonces, si hay alguna duda, revisar la videollamada o videoconferencia, que será la última, y estar atentos a los mensajes para yo también contestar y darles respuesta a sus preguntas. Y bueno, no me queda más que agradecerles también el seguimiento al curso y bueno, estamos para dialogar. Sin otro particular, pues les agradezco su atención, nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias.